Hola niñitas, en esta nueva semana del electivo de participación y argumentación vamos a seguir tratando el tema de pensamiento crítico, pero esta vez nos vamos a detener en uno de esos errores de pensamiento que veíamos la semana pasada, llamado falacias. Yo creo que muchas de ustedes han escuchado esta palabra antes y hoy día nos vamos a detener porque hay muchas, ¿ya? Como yo les decía, es otro error del pensamiento. eh, y esta semana vamos a identificar las más frecuentes. Las falacias son muy comunes y nuestros argumentos cotidianos están poblados de ellas, justamente porque funcionan muy bien. Pero, ya que estamos en un curso de participación y argumentación, ustedes serían muy malas estudiantes si dentro de su día a día se dejan convencer por una de estas falacias. Entonces, la clase de hoy día tiene como objetivo que ustedes conozcan estas falacias, se van a dar cuenta que sus mamás lo pasan diciendo y ustedes mismas. Entonces, un método muy entretenido de ver esto es cómo estas falacias también están en las discusiones que tenemos en el diario vivir. Vamos a ver primero las falacias de relevancia. Las falacias generalmente se agrupan en tres grandes criterios, que son las falacias de relevancia, las de premisas inaceptables y por último las falacias formales. Las que están más frecuentes en nuestro día a día son las falacias de relevancia, entonces vamos a ver muchas de ellas y nos vamos a dedicar un poco menos a las falacias más lógicas o más rebuscadas, porque en realidad la intención de este curso es que ustedes puedan ser mejores oradoras, no solamente en el ámbito académico, sino también en las discusiones que tienen de manera cotidiana, ¿ya? Así que la primera falacia que vamos a ver es la falacia llamada tu quoque, o la falacia de ¿y quién eres tú para decirme eso? ¿Ya? Tu quoque es una expresión latina y significa tú también. Entonces, esta falacia se llama así porque el argumento que ustedes van a usar para rechazar una idea se va a centrar en alegar la inconsistencia de quien lo propone. Es muy parecida a una falacia que vamos a ver más adelante que se denomina ad hominem. Pero siempre recuerden el nombre de esta falacia, tú también. Vamos a ver un ejemplo para que lo entiendan mejor. Por ejemplo, si vamos al doctor y nos dice, usted debería dejar de fumar porque su salud está en serio riesgo, imagínense que el paciente respondiera, mire quién habla, voy a dejar de fumar cuando usted deje de fumar. Ahí hay un contraargumento falaz, porque si a mí me dan una razón médica para hacer algo, yo debería responder o contraargumentar también con una razón médica. Pero acá está fuera de lugar este argumento porque en realidad lo que estoy haciendo es dirigirme al interlocutor, no tanto al contenido de la premisa. Eh, Otra falacia que usamos frecuentemente en nuestra vida cotidiana es la falacia de la pista falsa. Y para que ustedes lo puedan recordar mejor, acuérdense de este dicho, irse por las ramas. Esta falacia tiene lugar cuando una persona introduce una información irrelevante, que es lo que vamos a ver marcado como letra B, para el tema de discusión o argumento verdadero, marcado como una letra A, con el fin de llegar a una conclusión que incline la balanza a su favor y que generalmente resulta irrelevante para el tema que se estaba discutiendo. Miremos este ejemplo. Juan, lo que has hecho no es moralmente correcto. Pedro, ¿y qué significa exactamente la moral? Juan, es un código de comportamiento establecido culturalmente que indica lo que está permitido y lo que no. Pedro, ¿y quién crea ese código de comportamiento? Y así, como ustedes suponen, podría continuar esta conversación ad infinitum, o sea,
por siempre, ¿ya? Eso es la falacia de la pista falsa. Si ustedes se fijan, Pedro, que es la persona que está siendo falaz, intenta desviar el tema de discusión yéndose por las ramas. O sea, en vez de decir, no, ¿sabes qué? Lo que yo hice fue moralmente correcto por esta y esta razón, él lo que trata de hacer es desviar la conversación, ¿ya? Entonces, esta es otra pista falsa que, si ustedes recuerdan alguna de las discusiones que han tenido en su vida, de todas maneras ha estado como una falacia que han usado ustedes o que han usado en contra de ustedes. Luego, otra falacia de relevancia muy conocida es la llamada falacia del espantapájaros, que consiste en ridiculizar al oponente exagerando o tergiversando su argumento. Pongamos el ejemplo de que estamos en el Congreso. La diputada 1 dice, tenemos que hacer algo respecto de la contaminación. Necesitamos que el gobierno apoye el uso de vehículos eficientes que bajen la cantidad de CO2 emitido. Diputado 2. Su solución es un desastre. Mataría la economía. ¿Cómo supone usted que los trabajadores lleguen a sus trabajos sin autos? Ahí vemos claramente que el diputado 2 está siendo falaz porque ridiculiza el argumento de la diputada 1. Ella solo está diciendo que queremos disminuir la cantidad de gases. Entonces él lleva al otro extremo el argumento diciendo una cosa realmente absurda, que es como, si quieres bajar el CO2, entonces nadie podría andar en auto y nadie podría llegar al trabajo. ¿Ya? Es llevar el argumento a un extremo hasta que suene muy ridículo y que la gente claramente va a tender a creerle más al diputado 2 que a la diputada 1, ¿ya? Porque nosotros somos a veces muy emocionales, como veíamos la clase pasada, a la hora de tomar una decisión. Entonces, las falacias suelen ser muy eficaces por eso, porque están apelando más bien a algo inconsciente. Acá hay otro caso que estoy segura que lo han escuchado al menos dentro de los 2 últimos años. Otro ejemplo de la falacia del espantapájaros es esta. Los ecologistas se preocupan más por el bienestar de los gusanos y lombrices que por el de las personas. ¿Ya? O sea, si yo estoy defendiendo que hay que reciclar o que queremos un mundo más ecológico, etc., la forma que tenemos falazmente de desarmar ese argumento es ocupando la falacia del espantapájaros, o sea, llevándolo a un extremo, así como, claro, o sea, tú te querés preocupar más de las hojas que de los árboles, o sea, perdón, que de las personas. Entonces, ese juego de llevar al extremo hasta que el argumento de la otra persona quede como absurdo es una falacia. El siguiente argumento, la siguiente falacia es la más conocida. Se titula falacia ad hominem y consiste por dar por falsa una afirmación, pero tomando en cuenta quién es el emisor de esta, ¿ya? O sea, lo que yo voy a tratar de hacer es, más que desarticular el argumento, es desacreditar a la persona que defiende esa postura, señalando una característica o creencia impopular de esa persona. Por ejemplo, ¿qué puede saber un sacerdote sobre hijos si no ha tenido ninguno? Esa es una falacia ad hominem, porque estoy desacreditando un argumento simplemente por alguna característica de esa persona. O esta que la escuchamos el día 8 de marzo. Tú no eres mujer, por lo tanto no puedes opinar acerca del feminismo. O tú no eres mujer, así que no puedes ir a la marcha del 8M. Eso también es una falacia ad hominem porque critica a la persona que tenemos al frente y no a los argumentos de la persona. Acá hay otro que es muy absurdo, pero que les puede servir mucho para ilustrar esta falacia. Alguien que viste tan mal no puede tener razón. También estoy criticando a esa persona y no a las creencias o argumentos cognitivos que me puede dar esa persona.
Por lo tanto, también es una falacia. Y esta falacia uno la oye a cada rato en los medios de comunicación e incluso dentro de las conversaciones grupales, porque nos es más fácil. Nos es más fácil criticar las ideas por algunas características superficiales de quienes somos, en vez de pensar bien en cómo desacreditar una idea. Y la siguiente falacia es la de la apelación a la autoridad. Hay un argumento que es muy similar, que es cuando uno tiene como base a la autoridad para argumentar algo. Por ejemplo, yo para dar este argumento me estoy basando en los datos o el estudio de la Organización Mundial de la Salud. En ese caso, no tengo una falacia. La falacia ocurre en este caso. La veracidad del argumento se basa en la autoridad o prestigio, pero sigue siendo una falacia porque la veracidad no depende de la persona que realiza la afirmación, sino de las evidencias y razonamientos que la acompañan. Esta es la falacia. ¿Es así o es verdad? Porque el profesor dijo que era así. ¿Ya? Yo en ningún momento, si se dan cuenta, me refiero a los argumentos que dio el profesor. Simplemente estoy diciendo que mi argumento es mejor que el otro porque alguien, una autoridad, dijo que era así. Acá claramente tengo que diferenciar la mala fe de la falacia del principio de caridad, que es lo que les explicaba antes. Existen los argumentos que se basan en la autoridad, porque claramente yo de buena fe puedo ocupar a una autoridad para hacer más creíble mi argumento, que es lo que yo les decía, citar un estudio de la Organización Mundial de la Salud o las últimas encuestas del INE, basarme en Aristóteles, pero argumentando no solo que sea Aristóteles, sino que lo que dice Aristóteles ha sido comprobado por los siglos de los siglos, entonces podría ser verdad. Pero no es así cuando utilizamos argumentos del tipo tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo o tienes que hacerlo porque soy tu profesor y te lo digo. Ahí, en ese caso, yo estoy utilizando una falacia, ¿ya? Acá también hay otro dibujo que dice, como dermatólogo os juro que el vino tinto cura la caspa. O sea, claramente el contenido del argumento es falso y yo no puedo creer algo simplemente porque me lo dice un dermatólogo o me lo dice la profesora o me lo dice la hermana mayor, ¿ya? Tengo que ser crítica con respecto al contenido del argumento. Entonces, de esto hay que cuidarse bastante y bastante en la vida porque a través de la autoridad muchas veces nos tratan de instalar ideas que no necesariamente son verídicas. Entonces, tener un pensamiento crítico nos va a servir para justamente poder enfrentarnos de manera lógica, reflexiva y preparada frente a ideas que son falsas, pero comúnmente aceptadas. Otra falacia es la llamada falacia de la composición, que consiste en argumentar que la verdad de las partes es también la verdad para el todo. Lo van a entender muy bien con este ejemplo. Por ejemplo, si digo que Messi, que es una parte de un equipo, ¿no es cierto? Si digo que Messi es el mejor jugador del mundo, y también digo que Messi juega en el Barcelona, Barcelona se entiende como el todo, como el equipo, entonces Barcelona es el mejor equipo del mundo. Ahí yo estoy trasladando la verdad de la parte, que es que Messi realmente ha sido escogido el mejor jugador del mundo en varios rankings, pero traslado la verdad de la parte a la verdad del todo. Si Messi es el mejor y Messi juega en el Barcelona, por lo tanto, el Barcelona también es el mejor equipo del mundo. No necesariamente, porque algo, un componente de esa parte sea verdad, lo va a hacer todo el equipo, ¿ya? Luego está la falacia contraria, que es la falacia de la división, que consiste en argumentar que la verdad del todo es igual a la verdad de las partes. Por ejemplo, los hombres son en promedio más altos que las mujeres. Eso es una verdad, ¿no es cierto?
Pero sería una falacia decir que entonces Pedro, que es hombre, es más alto que María solo por ser hombre. ¿Ya? Ahí estoy tomando una característica del todo aplicándolo a una parte. Entonces, por esa razón, ahí estoy utilizando otra falacia. Luego, otra falacia que existe es la de la apelación a la masa, que consiste en argumentar que algo es verdad porque la mayoría de la gente lo piensa. Por ejemplo, hace muchos siglos atrás se pensaba que la Tierra era plana. Entonces, una falacia es la siguiente. Oye, la Tierra es plana porque todo el mundo sabe que es plana o todo el mundo piensa eso. No porque todo el mundo, toda la gente piense algo, ese algo va a ser verdad. Entonces hay que tener también mucho cuidado con decir que lo escucharon en el colegio. Bueno, como la mayoría del curso piensa que esta profesora es mala, entonces la profesora es mala. No necesariamente, ¿ya? Entonces siempre mucho cuidado con lo que piensa la mayoría. Lo que piensa o sabe la mayoría no necesariamente es la verdad. Entonces cuando yo doy sentado eso, estoy creyendo en una falacia. Otra falacia muy conocida es la de apelación a la tradición, que consiste en argumentar que algo es cierto porque siempre ha sido así o porque lleva mucho tiempo haciéndose. Por ejemplo, si la astrología lleva tantos siglos de práctica, entonces es verdad lo que dice. No necesariamente. La astrología puede llevar mucho tiempo de tradición por diferentes causas. No necesariamente porque lo que dice es verdad. Puede ser porque entretiene a la gente, porque la gente es supersticiosa, etc. Pero no necesariamente porque algo sea verdad. ¿Ya? Lo mismo, es como si ustedes le dijeran, niñitas, tienen que usar el corbatín del colegio. ¿Pero por qué? Bueno, porque siempre se ha usado corbatín. Ahí hay una falacia. No porque algo siempre se haya hecho, tiene que seguir así o es lo mejor que hay que hacer, ¿sí? Y eso lo vemos sobre todo en la historia de la humanidad con los conocimientos que van cambiando. Es muy parecido al ejemplo anterior, que era la apelación a la masa. La apelación a la masa trata de la cantidad de gente, en cambio la tradición tiene que ver con la antigüedad. Sobre todo esto se da en los pueblos, en la religión, en ese tipo de esferas es mucho más común ver este tipo de falacia. Por ejemplo, ahí vemos un tipo de magia o hechicería. Respeto, por favor, se trata de una costumbre muy antigua. O sea, no porque algo sea antiguo es verdad o debe ser aprobado. ¿Ya? A eso apunta esta falacia. Otra es la apelación a la ignorancia y que trata de argumentar que algo es verdad porque simplemente no se ha probado lo contrario. Por ejemplo, debe haber vida en otros planetas. Nadie ha comprobado que no sea así. Por ejemplo, o al revés, no hay vida en otros planetas. Nadie ha podido probarlo, ¿ya? O sea, no porque no sepamos algo o no hayamos podido comprobarlo, va a ser verdad o mentira, ¿ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el argumento de si existe o no existe Dios. Sería un error decir, no, es que como nadie ha probado, entonces Dios no existe. Ahí sería una falacia porque no podemos apelar a lo que no sabemos para dar por hecho algo. Y esta falacia que es la que uno siempre ve en la publicidad de la tele. Apelación a la emoción. Apelar a los sentimientos cuando estos no son lógicamente relevantes para la discusión. De seguro han visto comerciales donde tratan de venderles una idea
apelando a su corazón o que ustedes se sientan tocadas a través de la emoción, por ejemplo, mostrando una imagen triste, eh, cosas así. La Teletón, por ejemplo, defendiendo mucho la causa de la que forma parte, pero su propaganda justamente ocupa mucho la apelación a la emoción para que uno se conmueva y pueda aportar, ¿ya? Y en la vida privada, miren este ejemplo. ¿Podemos tener un perrito? No. Si me quisieras, me darías un perrito. ¿Qué está haciendo ahí esa persona? Claramente apelando a la emoción, ¿no es cierto? No da ningún argumento que no sea de forma emocional, que es el querer, el tratar de conmover a esa persona, ¿ya? Eso también es un argumento falaz dentro de la discusión. Vamos a pasar ahora al segundo grupo de falacias, que son las falacias por premisas inaceptables. La primera que vamos a ver es la falacia de la petición de principio. Es una falacia que se produce cuando la proposición, por ser probada, se incluye implícita o explícitamente entre las premisas. Por ejemplo, el siguiente argumento es una petición de principio. Yo siempre digo la verdad. Por lo tanto, yo nunca miento. En este argumento, la conclusión está contenida en la premisa, pues decir la verdad es antónimo de mentir. ¿Ya? ¿Qué pasa acá, niñitas? Que la premisa por la que yo parto es yo siempre digo la verdad. Y esa premisa yo tendría que comprobarla. La estoy dando por sentado. ¿Ya? A eso se refiere este tipo de falacia, que yo utilizo el primer argumento como si fuera verdadero, pero no lo he probado. Otro ejemplo. Todo lo que existe es la materia. Dios no es material, por lo tanto, Dios no existe. Si se fijan, todo lo que existe es la materia, es una premisa que no puedo saber si es verdad o falsa. Por lo tanto, es una falacia desde el principio. A eso se refiere el título. O sea, partí mi argumento mal porque parto de un prejuicio o de una idea preconcebida, ¿ya? Entonces, tengo que tener mucho cuidado cuando construyo argumentos porque si parto desde algo que no está comprobado, se me cae todo el argumento y pasa a ser toda una construcción falaz. Luego vamos a ver la falacia del falso dilema. La falacia lógica del falso dilema involucra una situación en la que se presentan dos puntos de vista como las únicas opciones posibles, cuando en realidad existen una o más opciones alternativas o que pueden estar al medio de estas otras dos opciones que no han sido consideradas. Las dos alternativas son con frecuencia, aunque no siempre, los puntos de vista más extremos dentro de un espectro de posibilidades. Por ejemplo, ¿usted va a reelegir al partido del gobierno o le va a dar alas al terrorismo? Si se fijan, me voy para el otro extremo. Quiero hacer que una persona elija, pero que elija entre algo que es sensato, que es lo que a mí me conviene, o lo peor. ¿Ya? Acá hay otro ejemplo. Por ejemplo, señor, si usted no aporta para conseguir la paz, entonces usted va a estar a favor de la guerra. Ya llevo uno de los polos tan al extremo que la otra persona, solo por sentido común, le va a quedar escoger mi opción, ¿ya? Pero el engaño que trato de hacer es obviar que existen muchas otras opciones que pueden fluctuar entre esas dos alternativas. Por ejemplo, en el caso de esa persona que no dona por la paz, no necesariamente es un terrorista, ¿ya? Sino que simplemente no va a donar ese día, pero va a donar en otra institución o está haciendo otras campañas, etcétera, ¿ya? Entonces, cuando yo trato de extremar estas dos opciones, como lo bueno o lo horriblemente malo, estoy siendo falaz.
Otra falacia por premisa inaceptable es la llamada paradoja del montón. Es una paradoja que aparece cuando la gente usa el sentido común sobre conceptos vagos, preguntándose, por ejemplo, ¿en qué momento un montón de arena deja de ser un montón cuando se van quitando granos? Bueno, es falacia porque simplemente no podemos saber cuándo un montón de arena deja de ser un montón de arena. ¿Ya? No podemos decir en cuál granito deja de ser un montón. Esta falacia fue súper usada en la ley de aborto, porque se argumentaba que un embrión era un embrión por la cantidad de células y no un bebé. Pero yo realmente no sé en qué célula deja de ser embrión y pasa a ser bebé o al contrario. Entonces, cada vez que trato de argumentar por cantidades, estoy siendo falaz. Otra falacia, la de la pendiente resbaladiza. En esta falacia ustedes imagínense la bola de nieve, ¿ya? Sugiere que una acción iniciará una cadena de eventos que culminarán en un evento posterior predecible sin establecer o cuantificar las contingencias relevantes. El argumento se conoce también como el efecto dominó, o lo que yo les decía, esta bola de nieve que crece, crece y crece. Para evitar caer en la falacia, se deben aportar argumentos para la conexión entre los sucesos y tener en cuenta que a medida que se desencadenan más sucesos, la posibilidad de que estos ocurran es siempre menor. De seguro a ustedes muchas veces le han dicho que el cigarro es el punto de partida para terminar en las drogas más duras. Si es que no hay evidencia científica respecto a eso, sería una falacia, porque eso quiere decir que usted del cigarro va a pasar a otra droga, y de esa droga a otra droga, y de esa droga a otra droga. Pero no sé realmente si esa cadena es realmente posible, ¿ya? Por lo tanto, cuando me tratan de argumentar como que por un hecho esto va a ir creciendo, 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 lo más probable es que esté frente a un argumento falaz. Porque para que sea un argumento serio, me tienen que explicar esa cadena de eventos de manera evidenciada o fundamentada, no darla por hecho. Acá hay un ejemplo de pendiente resbaladiza. Por ejemplo, si tú no haces lo que quiero, que puede ser cualquier cosa, se hundirá la empresa, después todo el sector y por último toda la economía del país. ¿Ya? Siempre esas cadenas de cosas hay que tener mucho cuidado porque suelen ocultar un pensamiento falaz. Otra falacia que ustedes de seguro han cometido es la falacia de la falsa analogía o falsa comparación. Es un argumento muy habitual en los discursos y comunicaciones que se basa en equiparar o comparar elementos que en realidad no tienen nada que ver uno con otro. Por ejemplo, ¿cómo va a ser tan mal jefe si quiere tanto a los perritos? O sea, ¿qué tiene que ver un perrito con un empleado? Díganme ustedes. ¿Ya? Entonces, cuando comparo cosas que no tienen nada que ver, estoy siendo falaz. O esta que de seguro les ha pasado a ustedes. Qué extraño que se porte mal en lenguaje si es tan buena en educación física. Sí, ok, pero lenguaje, que son ciertas habilidades, no tienen nada que ver con lo que hay que hacer en educación física. Entonces, recuerden, siempre la falacia de la falsa analogía tiene que ver con comparar cosas que no tienen que ver o, como dice el dicho, comparar peras con manzanas, ¿ya? Luego, otra súper común, la generalización apresurada. Tiene que ver con que el tamaño de la muestra es muy pequeña para apoyar la conclusión. A veces es difícil saber entender que es así. La estadística es poco intuitiva y tendemos a creer afirmaciones cuando se sostienen sobre ejemplos concretos. Pero en realidad
lo que trata de hacer esta falacia es hacernos creer que hay más casos de los que realmente hay. Con este dibujo les va a quedar muy claro. Yo creo que ha pasado cuando han visto la televisión, que nos dicen, nos tratan de mostrar una cosa cuando en realidad en el mundo hay mucho más de otra cosa, ¿ya? Por ejemplo, ahí está el periodista diciendo, nos encontramos ante una plaga de ovejas negras. Claro, pero si uno mira la realidad, en realidad hay una oveja negra y 100 blancas. Es un poco lo que pasó con las marchas de principio de año, ¿se acuerdan? Que decían, 100.000 personas están llenando la Alameda en las marchas. Pero claro, si empezábamos a contar a todas las personas que no habían salido, eran más las personas que no habían salido que las que estaban en la marcha. Eso es una generalización apresurada, ¿ya? Es porque veo un caso pensar de que todo o la mayoría es así. Por ejemplo, pasa mucho también con el tema de la delincuencia. Cuando nos enteramos de que a un vecino le entraron a robar y decimos, no, es que este barrio está súper peligroso, ya no se puede salir a la calle tranquilo. Eso es generalización apresurada, porque no porque le haya pasado a uno va a haber cambiado el gran porcentaje de la realidad de nuestro entorno. Y por último, vamos a pasar al tercer grupo de falacias, que son las falacias formales. Estas son bien difíciles, entonces solamente este año vamos a ver dos, ¿ya? Y que son dos que se contraponen. Primero, la afirmación del consecuente. Un argumento de este tipo es inválido porque yo creo que si A, entonces B, B por lo tanto A. ¿Ya? Yo sé que les pareció chino, pero aquí lo van a entender mejor. Imagínense este caso. Es una pareja y la señora siempre le da a su esposo un paraguas cuando llueve. Entonces, un día la señora le vuelve a pasar el paraguas y él le responde, no me des ese paraguas. ¿Por qué? Porque siempre que me das un paraguas llueve. ¿Ya? Entonces es creer que porque un evento está relacionado con algo, siempre va a ocurrir que yo haga eso. Tiene que ver mucho con las supersticiones, por ejemplo. No, nunca más voy a ocupar el chaleco amarillo porque cada vez que ocupo el chaleco amarillo me va mal. ¿Ya? Es afirmar el consecuente como causa de lo que está pasando. En el ejemplo del dibujo, ¿es consecuencia del paraguas que llueva? No, es consecuencia de otras cosas. Entonces, por eso se llama afirmación del consecuente, porque confundo el consecuente con la real causa de los sucesos. Y la segunda falacia es lo opuesto, negación del antecedente. Si A, entonces B, no A, por lo tanto no B. Ejemplo. Si hace sol, entonces iré a la playa. Hoy día no hubo sol, entonces no puedo ir a la playa. ¿Ya? Es al contrario, establezco como rígido el antecedente. Entonces, en la falacia de negación de este tipo, se niega el antecedente y se obtiene la negación del consecuente. Observa que aunque no sea un día soleado, en el caso de este ejemplo, no hay razón para no ir a la playa. O sea, claro, es habitual que yo vaya a la playa cuando haya sol, pero también puedo ir a la playa si no hay sol, ¿ya? No hay entonces una conexión necesaria entre no A, en este caso no hace sol, y no B, no ir a la playa. En ningún momento se ha dicho que solo si hace sol ir a la playa, ¿ya? Entonces de ahí suele venir esta confusión. Esta ha sido la clase de falacias. La próxima semana va a haber una evaluación de esto, pero no van a entrar estas dos últimas porque son muy difíciles, ¿ya? Solamente se las quería presentar
sobre todo para la gente que esté más interesada en la lógica, ¿ya? Es interesante que la sepan porque siempre está bien saber qué son las falacias formales y saber que existen por si alguna vez me encuentro con un argumento falaz que las utilice, ¿ya? Pero en la prueba van a entrar estas otras, ¿ya? Vamos a volver al principio. Van a entrar las falacias de relevancia, que era la falacia del tú también, la falacia de la pista falsa, etcétera. La del espantapájaros, ad hominem, apelación a la autoridad, de la composición y de la división, apelación a la masa, a la tradición, a la ignorancia, a la emoción y las falacias por premisas inaceptables. La petición de principio, el falso dilema, la paradoja del montón, la de la pendiente resbaladiza, falsas analogías, generalización apresurada, hasta ahí va a entrar en la prueba. ¿En qué va a consistir esta evaluación? En que yo les voy a poner casos de argumentos y ustedes en las alternativas me van a tener que decir qué tipo de falacia hay ahí. Entonces, lo que yo hice esta vez fue hacerles esta clase de manera grabada, porque como es un contenido más o menos árido, me pareció buena idea que tuvieran la clase grabada para que la puedan oír las veces que ustedes necesiten, o ir parando la clase para ir tomando apuntes, ¿ya? Hagan eso, o sea, que esta clase no quede solo en la memoria, transcríbanla en el cuaderno del electivo. Y lo vital, que yo creo que les va a ayudar muchísimo para responder bien esta prueba, es ustedes mismas dar ejemplos de las falacias. Por ejemplo, en la falacia tucuoque, ya tenemos el que les di yo, que es el del doctor. Bueno, inventen uno ustedes. Yo creo que más que aprenderse de memoria esto, porque no lo quiero, es que ustedes entiendan el concepto, o sea, acordarse que la falacia de tu cuoque es tú también, y que yo soy falaz cuando en vez de contraargumentar, digo, va y tú, eso nomás. Después, en la de irse por las ramas, saber, perdón, la pista falsa, saber qué es irse por las ramas. O sea, cuando esto viene en una discusión que es interminable porque la otra persona trata de desviar el tema. Solo eso necesito que ustedes traten de comprender. En esta, la falacia del espantapájaro, o sea, cuando ridiculizo el argumento a tal extremo que parece chistoso lo que propuso la otra persona. Ad hominem, que es desacreditar a la persona, al hombre, por eso se llama hominem, ¿ya? Apelación a la autoridad, o sea, claro, apelo a la autoridad, pero de manera falaz, o sea, de decir, lo vas a hacer porque te digo que lo vas a hacer porque soy tu profesora, ¿ya? Es apelar a una autoridad sin dar mayores argumentos. La falacia y la composición, que se trata de que yo asumo que la verdad de una parte pequeña es la verdad para todo el mundo. O al revés, la falacia y la división, que es asumir que la verdad del conjunto es verdad también para las partes. En el caso de que los hombres son más altos, entonces Juanito es más alto que María. O en otro ejemplo que se me acaba de ocurrir, como los hombres son más inteligentes, siempre el hermano suyo va a ser más inteligente que usted. No, ahí hay una falacia por división, ¿ya? Apelar a la masa, o sea, no, como todas pensamos esto, entonces es verdad que la profesora es pesada, porque todas lo pensamos, ¿ya? Ahí hay apelación a la masa. A la tradición, hoy no, como siempre se ha hecho, entonces es verdad, falacias de tradición. Y así, a la ignorancia, porque no sabemos, etc. ¿Ya? Revisen esto. Yo justamente esta clase se la quise subir este lunes y no dejarla por Zoom para el viernes, porque así ustedes ganan en realidad
una semana para poder estudiar. Entonces, así en vez de tener una semana para estudiar para la prueba, tienen esta y la otra. Y la idea es que dentro de este mismo post, ustedes vayan preguntando sus dudas. Ya yo me voy a estar metiendo y les voy a estar respondiendo las dudas que tengan, ¿ya? Pero me interesa que queden registradas en los comentarios porque la duda de una de ustedes va a servir para aclarar la duda de todo el curso quizás, ¿ya? Entonces así no estoy respondiendo 38 veces la misma pregunta, ¿ya? Así que eso, niñitas, no es difícil, no se estresen aprendiéndose esto de memoria. No van a necesitar la memoria para nada porque ya saben, es una prueba alternativa, A, B, C, D, E, les voy a poner el nombre de la falacia y todo, o sea, no se tienen que aprender las 20 falacias en los títulos de memoria, pero sí saber a qué va cada una, comprender, ya sea con un dibujo, con un ejemplo que les facilite recordarla. Eso es lo que busco. No que se aprendan esa definición de memoria, porque esa definición de seguro no va a ser tan comprensiva como que ustedes mismas se creen un ejemplo y puedan captar realmente la esencia de la falacia. Entonces, simplemente en los comentarios, si es que hay alguna que no se entendió bien o les cuesta diferenciar una de otra, escríbanmelo abajo y ahí yo les voy respondiendo. ¿Ya? Que tengan una excelente semana y traten de avanzar lo más posible en esto porque se les va a hacer mucho más liviano ir aprendiéndose una o dos falacias diarias en vez de tener que aprenderse las 20 el día antes de la prueba, ¿ya? Eso, niñitas, les mando un abrazo a todas, espero que estén teniendo un buen regreso a clases, organícense bien, ¿ya? Ese sería mi consejo. Usen bien sus agendas, sus planners, eso ayuda muchísimo eh, para que les pueda ir bien en todas las tareas que tienen que hacer. Saludos a todas, un abrazo y cualquier cosa me escriben.